Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Lo invito a usted a buscar la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7, del verso 15 al 19. Hebreos 7, del verso 15 al 19. Tenemos problemas con las pantallas, así que vamos a tener que ocupar la Biblia. Hay que abrir la Biblia. Amén, mi hermano. Habiéndola encontrado, le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Así como está, mi hermano, inclina su cabecita, vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por la lectura de tu palabra, y te pedimos que en esta hora, Señor, tú dispongas nuestros corazones a oír tu palabra, a retenerla, y que esta palabra, así como la semilla, pueda fructificar en nosotros, Señor, que podamos ser buena tierra, Señor, para tu Espíritu Santo. Deme gracias, Señor, para comunicar el mensaje, Señor, para expresarme, y dele gracias a mis hermanos para retener la palabra y, por supuesto, ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias, Padre, se lo pedimos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mi hermano, antes de entrar a la palabra del Señor, quiero tomarme un minuto para dar gracias al Señor, porque el día de ayer estuve de aniversario de matrimonio, cumplimos 6 años con mi esposa, y la verdad que solamente por gracia de Dios, porque por mi fuerza no podría, pero por gracia de Dios que nos sostiene, ¿cierto? Que me ayuda a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, y que le ayuda a someterse ella como la iglesia se somete a Cristo. Así que doy gracias al Señor por eso. Ese era un paréntesis. Ya empezamos con los paréntesis. Bien, mis hermanos, para entender un poco el contexto de lo que se viene hablando en la palabra del Señor, voy a leer el verso 14, que el verso anterior que le tocó a mi hermano Juan Carlos el día de miércoles, que dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ya como nuestro hermano habían predicado, es evidente que Jesús vino de la tribu de Judá, ¿cierto? Eso lo sabemos, ya lo viene explicando hace harto rato. De la cual no eran sacerdotes. Se sabe que el sacerdocio, solo servía la tribu de Leví. Podemos ver el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. De la tribu de Benjamín, el rey Saúl está en un momento conflictivo, que iban a entrar en una guerra, y estaban esperando al profeta Samuel, que Samuel sí era sacerdote, para que hiciera los sacrificios. Y como Samuel no llegaba y el pueblo estaba presionando a Saúl, porque ya, pues ¿cuándo comienzan los sacrificios? Saúl comienza a hacer los sacrificios, levanta un altar, empieza a hacer los sacrificios, y llega Samuel, tarde. Llega Samuel y Samuel dice: ¿qué es esto? Y ve a Saúl haciendo sacrificios que no debía hacerlo. ¿Y qué pasa en ese momento? Samuel se enoja con Saúl y Dios desecha a Saúl del reinado. Y desde ese momento la vida de Saúl comienza a pique.
Después también tenemos el ejemplo del rey Usías. El rey Usías, que es lo más cercano, era de la tribu de Judá, porque era rey, ya los reyes estaban en la tribu de Judá, y también intenta quemar incienso, que también eran parte de los sacrificios. Voy a leer 2 de Crónicas 26-18 para que más o menos entienda por qué los de ninguna tribu podían hacer sacrificio. Dice, y se opusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que eran los de la tribu de Leví, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. O sea, los sacerdotes se estaban oponiendo completamente al rey Usías. Eso igual era peligroso, porque el rey los podía mandar a matar. Pero ellos tenían más temor de Dios que del rey. Entonces, Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incensario. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Tenían que entender que los que tenían lepra eran personas inmundas. Ellos tenían que salir de la ciudad. No podían estar en la ciudad, menos en el templo. Entonces ese rey se tuvo que exiliar y estuvo hasta los últimos días de su vida exiliado. Murió en esa condición, leprosa. Entonces queda estipulado, mi hermano, que nadie que no sea de la tribu de Leví podía romper esa ley. Ni de la tribu de Benjamín ni de Judá, como vimos a estos dos reyes, Saúl y Usías. De las 12 tribus solamente los levitas podían hacerlo porque era la ley y Dios lo estipuló así, en ley. Ellos tenían que estar delante de Dios. Entonces, mis hermanos, como los hebreos conocían la ley, que es la carta que estamos leyendo, conocían la historia de estos dos reyes, de Saúl y de Usías, que eran de dos tribus distintas, pero que no pudieron ofrecer sacrificios a Dios. Por eso el autor dice, esto es aún más evidente en el verso 15 que leímos. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Por qué? Porque como decía nuestro hermano Tanelo, Melquisedec era anterior a la ley y anterior a los levitas. Entonces era de una orden distinta. Por eso el verso 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Solamente la tribu de Leví y todos sus descendientes, como dijimos, podían servir en el altar quemando incienso, haciendo sacrificio o ofrenda. Pero Jesús no era parte de la tribu de Leví porque su sacerdocio era anterior a la ley. Permítame leer este mismo verso, el 16, en la NTV, que dice, Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. ¿Qué significa esto? Que Jesús obtuvo su sacerdocio no por virtud de la ley, sino por su deidad, ya que Jesús es Dios y como Él es eterno, su sacerdocio no puede tener fin. Su sacerdocio es de antes que existiera la ley, de antes que existieran los levitas. Los sacerdotes morían y tenía que venir un reemplazo. Pero como dice Sproul, el sacerdocio de Jesús no tiene reemplazo. Él no podía ser reemplazado en su sacerdocio, por eso su sacerdocio era o es eterno. Porque poseía, como dice aquí el verso, el poder de una vida indestructible, cosa que nadie más poseía. Como dice el verso 17, vamos verso a verso, pues se da testimonio de Él, de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el autor vuelve a citar el Salmo 110, que ha sido citado siempre cuando se cita a Melquisedec, está citando el Salmo 110, y mi hermano,
es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, que confirma el reinado de Cristo y su sacerdocio. Sabemos que en el Nuevo Testamento se cita mucho el Antiguo Testamento porque es el cumplimiento de la ley. Y de todo el Antiguo Testamento, lo que es más citado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110, según Sproul. Confirmando a Cristo cuando se sienta a la diestra de Dios el Padre y pone a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lleno de santidad, ¿cierto? Relata el Salmo, lleno de hermosura y poder. Dios jura sin arrepentimiento y lo declara como sacerdote para siempre. Y así, mi hermano, es primera vez en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que un rey de otra tribu es declarado como sacerdote. De hecho, el título en la Reina Valera para el Salmo 110 dice: Jehová da dominio al rey. Y esto era importante, mis hermanos, porque si los hebreos y la ley rechazaba a otro de otra tribu que ejerciera sacerdocio, pues en el Antiguo Testamento aparece un rey que ejerce el sacerdocio. Algo tenía que haber causado un asombro en los hebreos que conocían la ley y conocían los salmos, al recordarles que sí podía haber un rey que fuera sacerdote, y ese rey no era más ni menos que Cristo. Semejante a Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Ya que el sacerdote era quien intercedía por los hombres, confesando los pecados a Dios y expiándolos con los sacrificios. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque vemos una retroalimentación. Dios, en el Antiguo Pacto, Dios hablaba a los profetas y los profetas hablaban a los hombres. Entonces los hombres comunicaban sus pecados a los sacerdotes y los sacerdotes intercedían con los hombres a Dios. Entonces ese era el círculo. Dios no hablaba por los sacerdotes, Dios hablaba por los profetas. Y los sacerdotes y los profetas no intercedían por los hombres, intercedían los sacerdocios. Ve que es perfecto, es una armonía perfecta. Pero el problema, mi hermano, que los profetas y los sacerdotes eran débiles y Dios tenía que hablar de una mejor manera. Por eso el libro de Hebreos comienza diciendo: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por a quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿quién es mejor que los profetas? Cristo. ¿Por quién Dios iba a comunicar mejor el mensaje? Por Cristo. ¿Y quién es mejor que los sacerdotes para interceder por el hombre con Dios? Cristo. Es un mejor pacto, bueno, es una mejor armonía. Voy a leer un ejemplo que no sé a quién lo leí, la verdad que leí tanto comentario que no recuerdo de quién lo leí. Pero dame un ejemplo. Imagínese usted tiene una deuda millonaria, usted ha evadido impuestos, y le toca pagar una multa de millones y millones de pesos, y si no, tiene que ir preso, por lo menos unos 40 años preso. Su única opción de eludir esa deuda es ir a hablar con el presidente y que el presidente le pueda dar un indulto. Pero para hablar con el presidente tiene que ir al gobierno, y para hablar en el gobierno primero tiene que ver que lo dejen entrar, después tiene que ver que alguien lo atienda y ir escalando. Y si tiene suerte va a hablar con la secretaria del presidente, y si tiene suerte le van a dar una cita en 6 meses más. Y si tiene suerte en esos 6 meses más, el presidente lo va a poder atender por 5 minutos porque está muy ocupado. Y la otra opción es que usted conoce al hijo del presidente y usted es amigo del hijo del presidente. Y ese hijo le dice: mira, no te preocupes, anda a mi casa, vamos a cenar y puedes hablar con mi padre ahí, no hay problema. Y es más, yo voy a ayudarte con mi padre y lo voy a convencer para que tú quedes sin deuda. ¡Wow! Es un mucho mejor pacto. Bueno, eso es lo que quiere decir.
nosotros para acercarnos a Dios teníamos que ir a los sacerdotes, a hacer los sacrificios, y ese sacrificio era el día de expiación una vez al año. Completamente malo, porque después de hacer el sacrificio, uno podía pecar inmediatamente. Y todo ese sistema de sacrificio se caía. Y tenía que volver a esperar un año. Y eso, mi hermano, es la buena noticia, que ahora tenemos un mejor pacto, un mejor mediador, un mejor sumo sacerdote. Lo que el libro de Hebreos quiere decir, tú no necesitas estar frente a Dios, tú necesitas a Cristo para acercarte a Dios. Y esa es la buena noticia del Evangelio, mi hermano. Y esto a los hebreos les debía fascinar, que era una mejor relación con Dios mismo, que se podían acercar de mejor manera. Y eso sí o sí los tenía que hacer reaccionar, de que había un rey, un mejor profeta, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que la ley, mejor que los sacerdotes, que presentaba un mejor pacto. Y mire, déjeme leer la Confesión de Fe de Westminster. En el capítulo 8, el punto 1 y 3, dice algo muy hermoso que lo voy a citar. Dice el punto 1, dice: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador, lo escogió para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde la eternidad, o sea, por eso un sacerdote para siempre, desde la eternidad, Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que el Eterno lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. ¡Wow! Ese es nuestro sacerdote. Voy a leer el punto 3, dice: el Señor Jesús en su naturaleza humana, unida a la divina, fue sobremanera santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, pues agradó al Padre que en él morase toda la plenitud, a fin que siendo santo, inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por su Padre para ello, quien puso todo el poder y el juicio en sus manos y le dio el mandamiento de ejecutar los mismos. Sin duda, mi hermano, este era un mejor pacto. Sin duda que necesitábamos un mediador, un príncipe de paz, como dice Isaías, un rey de justicia, un sacerdote que hiciera la paz entre Dios y el hombre. Y el único que podía llevar esta tarea a cabo no era nada más ni menos que el Hijo de Dios. Entonces, en el verso 18, el autor de Hebreos llega a una conclusión. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Si bien la palabra abrogar significa cancelar o anular, la traducción original dice hacer a un lado. Ese mandamiento no desaparece, nada más queda a un lado. Pero lo que Dios hace a un lado es el sistema de sacrificios. Y aquí quiero hacer una distinción, mi hermano, porque lo que queda a un lado, lo que se abroga, es el mandamiento de los sacrificios, que es la ley ceremonial. Y permítame analizar estas tres diferencias muy rápidamente. Los mandamientos se agrupan en tres grupos: ley moral, ley ceremonial y ley civil. Ley civil o ley judicial. Voy a explicarle brevemente lo que significa la ley moral. Las leyes morales se definen o se refieren a la justicia y el juicio y a menudo se traduce como ordenanzas. Esas son ordenanzas. Se dice que la ley moral se basa en la naturaleza santa de Dios. Como tal, las ordenanzas son santas, justas e inmutables. Su propósito es promover el bienestar de los que la obedecen. El valor de las leyes se considera evidente por la razón y sentido común. La ley moral, escucha esto, muy importante,
la ley moral no lleva a la gente a Cristo. Simplemente ilumina el estado caído de toda la humanidad. ¿Para qué sirve la ley? Es para demostrar que necesitamos un Salvador, es para demostrar que somos pecadores, pero esa ley no me lleva a Cristo. Ya vamos a tocar mejor ese punto. La ley ceremonial, mis hermanos, son las costumbres de la nación. A menudo las palabras se traducen como estatutos. Ley moral, ordenanzas, órdenes. Ley ceremonial, estatutos. Estas leyes parecen enfocar la atención del seguidor en Dios, se incluyen instrucciones para restablecer el proceder correcto de Dios. Por ejemplo, los sacrificios y otras ceremonias con respecto a la impureza, las fiestas, los festivales, el vestuario y señales que apuntan a la venida del Mesías. Ahora, estas leyes civiles, mi hermano, eran una sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Una vez viniendo Cristo, que era el resplandor mismo de la gloria de Dios, esas leyes ceremoniales no podían correr. Por eso es que Pablo habla de la circuncisión, del alimento, del vestuario y de la ley de los sacrificios. Y la ley civil y judicial, según la Confesión de Fe de Westminster, añade la categoría de ley judicial o civil. Estas leyes se definieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas y abarca todas las leyes morales, excepto los 10 mandamientos. Esto incluye todo desde el asesinato hasta la restitución de un hombre corneado por un buey y la responsabilidad del hombre que cavó un pozo para rescatar al no atrapado de su vecino. Bueno, ya conociendo las 3 leyes más o menos de lo que trata, lo que queda abrogado es la ley ceremonial, ¿ya? Lo que se debía comer o no comer, el chanchito que habla Pablo, que tuvieron una discusión ahí con Pedro, el sistema de purificación, la fiesta o los festivales judíos, la circuncisión, y en esta categoría cae el sistema de sacrificios. ¿Y por qué hago mención a esto, mi hermano? Porque algunos creen que cuando la ley fue abrogada, que se refiere a toda la ley. Y eso, mis hermanos, incluye la ley y los mandamientos. Recuerdo una vez hablando con un hermano, no de aquí, por supuesto. El hermano estaba en pecado, estaba conviviendo, no estaba casado. Le dije, hermano, ¿cuándo te vaya a poner en orden con Dios? No, pero si no es necesario, si Dios ya abrogó la ley y los mandamientos. Yo, ¿qué? ¿De verdad? O sea, prácticamente están anulando toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Y eso, mi hermano, se llama antinomianismo. Ya, antinomianismo, recuerda esa palabra. ¿Qué es lo que creen los que creen el antinomianismo? Es que solamente basta la fe. Y es un evangelio súper liberal, que solamente basta la gracia de Dios y el resto no importa. No hay que cumplir la ley no importa, el Antiguo Testamento no importa, solamente basta fe. ¿Tienes fe? Bien, Dios te acepta así, tal como está. Dios te da gracia. O sea, ellos rechazan la ley moral de Dios porque creen que la fe es suficiente. No, hermanos. La ley moral de Dios sigue vigente, sus mandamientos son para cumplirlos, por eso el salmista dice, a mí me encanta el Salmo 119, dice, oh, cuánto amo tu ley, es mi deleite de día y de noche, o cuando dice, tu palabra, que se refiere a la ley, es como miel a mi paladar. ¡Wow! Es la lumbrera a mi camino. No podemos rechazar la ley de Dios porque Él mismo dijo, yo vine a cumplir la ley, no vine a abrogarla. Pero después dice que la abrogó. Entonces, ¿cuál ley se abroga y cuál ley se cumple? Se cumple la ley moral. Cristo vino a cumplir la ley moral y a abrogar, a hacer a un lado, la ley ceremonial. ¿Se entiende, cierto? Sí.
Por eso, insisto, Pablo dice que no es necesario la circuncisión, sino que sean circuncidados en sus corazones. Ya no es necesario que se abstengan de comida, sino que coman con buena conciencia, y no es necesario que hagan sacrificio. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Y me da un poco de risa esto, porque es un poco irónico, que precisamente la ley que Dios dice que cumplamos, la ley moral, nosotros no cumplimos, y la ley que Dios dice que ya no es necesario cumplir, nosotros la queremos cumplir. Le pongo un ejemplo. Yo tengo conocidos, no de aquí, que incluso se visten como judíos, que ocupan la kipá, que se dejan barba. No yo. Yo tengo descendencia vikingo. Incluso que se circuncidan. Mujeres que ocupan velo y saludan, hermano, shalom, shalom. Yeshua te bendiga, hermano. Y andan con la estrella de David. Y, hermano, le encanta eso de la cultura. Y creen que por cumplir esas cosas, Dios los va a mirar de otra manera. Por cumplir lo que Dios dice que está abrogando, que van a tener un favor distinto. Y estoy seguro, mis hermanos, que si esas personas pudieran hacer sacrificios, lo harían. Si no es porque no existiera más el templo, ellos irían, le apuesto que irían a hacer sacrificios. Y esas tradiciones, mi hermano, porque son tradiciones, son ceremonias, quedaron a un lado, pero nosotros nos aferramos a esas cosas. Y sabe que me sentí tan identificado, tan golpeado cuando el hermano Juan Carlos predicó de eso el día miércoles, que nos aferramos a las tradiciones. ¿Sabe que de repente nos cuesta tanto soltar? Porque dicen que el hombre es hombre de costumbre. Nos acostumbramos a las cosas y después cuando llevamos tanto tiempo acostumbrados nos cuesta soltar. Porque yo también usé la manguita roja en el brazo, decía mi hermano Juan Carlos. Decía, yo toqué triángulo también. Y justo decía el hermano Juan Carlos, decía, habla Señor. También le puse cintita roja a mi guitarra. También paré las bancas para que danzaran. Y también aprendí a llevar a los hermanos para que no chocaran cuando danzaban. Yo también hice eso. También me retaron. Así que cuando quiera danzar, no se preocupe, yo lo guío. También me retaron por dejarme barba, mi hermano. También me mandaron a afeitar. También, mi hermano, me decían que tener bigote estaba bien, pero tener barba estaba mal. Como que tener bigote era más espiritual que tener barbas. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que eran tradiciones cuando la cinta roja en mi guitarra no me hacía un mejor adorador. Cuando el hermano que usaba bigote era un legalista y un pecador. Que el hermano que danzaba era un alcohólico que golpeaba a su esposa y danzaba todos los domingos, pero estaba su esposa con los ojos morados sentada ahí. Que la hermana que hablaba en lengua chismeaba en español. ¿Sabe que me di cuenta que esa gente trataba de cumplir ciertas cosas, pero su vida espiritual era un asco? Disculpe la palabra, pero eran un asco, eran hipócritas. Pero trataban de cumplir ciertas reglas, ciertos parámetros para, no sé, para aparentar, mi hermano. ¿Y de qué sirvió eso? ¿De qué sirvió la tradición? Si yo lo único que veía, mi hermano, era gente hipócrita en la iglesia. Gente que llegaba a la iglesia con una máscara. Ojo que hipócrita, la palabra que aquí se ocupa, es para actores en el Antiguo Testamento que se ponían una máscara. Ellos eran actores. Entonces la gente llegaba a la iglesia con una máscara de santidad, pero eran terribles en sus casas. Hermano, y no sé si contar esto, sabe que conocí una persona, santa, así, pasaban por al lado y se llenaban de la presencia del hermano. Y el hermano iba a visitar, el hermano era bueno para las obras, donaba, iba a visitar a hermanos, les daba ofrenda
hasta que descubrieron que el hermano que iba a visitar abusaba de las hermanas cuando le iba a visitar y abusaba sexualmente. A todos se les cayó la cara. Pero ¿cómo si el hermano era tan bueno? Era hipócrita, aparentaba, estaba con una máscara, disfrazando su vida con obras. ¿De qué sirvieron esas tradiciones, mi hermano? La gente lo único que le sirvió esas tradiciones fue para ocultarse detrás de la apariencia de hermano, cuando por dentro eran demonios. De hecho, en la NTV, no sé si me puede ayudar mi hermano ahí arriba con un verso, en Isaías, capítulo 29, verso 13, pero en la versión NTV, que el lenguaje un poco más simple, Isaías 29, 13, dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. O sea, las tradiciones se pueden aprender, se pueden ejercer, se pueden hacer súper bien. Pero mientras eso se hace, el corazón puede estar lejos. Uno puede honrar con los labios a Dios sin pertenecerle a Dios. Porque yo también decía, hermanos, antes todo era mejor, antes todo era más espiritual, antes todo era más solemnidad y sufría con los cambios. Y si me puede poner Eclesiastés 7:10, por favor, mi hermano. Eclesiastés 7:10. Usted sabe que Eclesiastés es un libro de sabiduría. Eclesiastés 7:10, pero la NTV. La Reina Valera entonces. Perdón, tengo tantas versiones. Ahí está. Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si usted tiene un problema con eso, reclámele a Salomón. En otras palabras, está diciendo que somos necios por anhelar los tiempos pasados. Somos tradicionalistas. Si el tiempo pasado fue mejor, significa que hoy estamos viviendo un tiempo malo y que mañana va a ser peor. Eso es lo que precisamente está diciendo el autor. Y estoy despreciando la obra de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de esto, mis hermanos? Porque los hebreos tenían tan arraigados sus tradiciones, sus sistemas, que ellos no querían soltarlo. Y no porque el sistema funcionara, sino porque era su tradición. Estaban muy acostumbrados a eso. Y no era porque les gustara hacer sacrificio. De hecho, su palabra dice que Israel en el tiempo de más idolatría, dice que ellos servían a los dioses y temían a Dios. Al mismo tiempo, servían a los dioses y temían a Dios. Seguían haciendo sacrificios porque era su tradición, mientras temían a Dios. Pero, mi hermano, era el momento de un mejor pacto. Era el momento que entendieran que los sacrificios debían cesar, porque como dice la alabanza, iba a venir uno que iba a padecer por nosotros. Y vuelvo al verso 17. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Pregunta, ¿el sistema de sacrificios era malo porque no perdonaba al hombre? Sí lo perdonaba, sí lo relacionaba, por eso Dios lo puso. Sí expiaba los pecados, sí lo relacionaba con Dios. ¿El sistema de sacrificios cumplió su función? Claro. El problema que luego, insisto, que el sumo sacerdote hiciera el sacrificio en el altar, expiando los pecados del pueblo, al mismo instante, al mismo segundo, el hombre volvía a pecar y volvían a hacer sacrificio. Es como que, mi hermano, si hoy siguieran los sacrificios, como dijo el hermano Daniel la otra vez, tendríamos que matar todos los días un cabrito y no quedarían cabritos en el mundo por matar por tanto pecado que tenemos. ¿Quién era débil? ¿El sistema o nosotros? ¿Quién era ineficaz? ¿El sacrificio o nosotros? Nosotros, mi hermano.
el sistema era bueno, nosotros éramos los malos que no podíamos cumplirlo. Era débil, ineficaz por nuestra culpa, era débil porque los sacerdotes eran mortales y tenían que cambiarse. Los sacerdotes estaban día y noche haciendo sacrificio, ya viene este otro a pecar de nuevo, ya hagamos sacrificio. Y después el sacerdote se hacía anciano, moría y seguía el hijo, y el nieto, y el bisnieto, y el tataranieto, y así seguían pecando. Por eso el hombre nunca se pudo relacionar bien con Dios. ¿Es mala la ley? No es mala. Los malos somos nosotros. Y permítame leer cómo Pablo explica esto acerca de la ley, de la tirantez de la ley y nuestra culpa, nuestro pecado. Y si mi hermano aquí me acompaña, porque quiero que me acompañe con la lectura, en Romanos 7:6, pero la versión NTV. También no la vamos a estudiar, sino que lo vamos a hacer en un lenguaje simple. Romanos 7:6, gracias, qué eficaz. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos según su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Ya? ¿Se da cuenta la diferencia? Vivir en el Espíritu y cumplir la ley. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley lo que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría explicación. El pecado no tendría ese poder. Lo que intenta decir Pablo aquí, mi hermano, es que por la ley el pecado tomó poder. Le pongo un ejemplo. Si Dios dijera, les voy a dar un nuevo mandamiento, Dios dijera en este momento. El mandamiento es que no tienen que pensar en un elefante rosado. Y es pecado pensar en un elefante rosado. Le apuesto que usted pensó en un elefante rosado ahora. ¿Qué pasa? Como que nos gusta hacer lo prohibido. Como que nos atrae, naturalmente hacemos lo que no debemos hacer. Y eso es lo que Pablo intenta decir en esta porción. Bueno, yo quiero cumplir la ley, pero no puedo. Continúa diciendo en el verso 9, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Pablo aquí está dando un ejemplo, no es que él sea codicioso, está dando un ejemplo. Cuando aprendió que la ley decía no codiciar, como que le da más ganas de codiciar. ¿Y qué dice Pablo? Y yo morí, porque el pecado es muerte. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Por eso Pablo dice que la letra, que significa la ley, la letra mata. La ley nos mata porque nos muestra el pecado y esa ley nosotros no la podemos cumplir. Mira esto, el verso 11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. ¿Se da cuenta cómo el pecado que mora en usted se aprovecha de la ley de Dios para tentarlo? Verso 12 dice, sin embargo la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Y Pablo se hace una pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. Y mire, ojo aquí, para que nos quede claro. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado.
Y mire, y esto en el verso 15, yo me identifico con esto, no sé si usted se identifica con esto. Dice Pablo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¡Wow! ¿Cuántos están así? Señor, quiero cumplir tu palabra, no quiero pecar más, pero no puedo. ¿Por qué, Señor, si yo sé que pecar es malo, sigo pecando? ¿Por qué si yo sé que ese deseo pecaminoso que tengo es malo y odio ese pecado que me tiene prisionero? ¿Y por qué sigo cayendo en él? Y Pablo mismo dice, no lo entiendo. Y probablemente usted tampoco lo entienda. En verso 16 dice, pero si yo sé que hago lo que está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Mire, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Wow. 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Oiga, mire, esa lucha, esa es la guerra espiritual, por mi hermano. Esa es la guerra que tenemos contra el pecado. Quiero hacer lo que está bien, quiero dejar de pecar, quiero dejar esos vicios, quiero dejar lo que me aleja de Dios, quiero levantarme a las 6 de la mañana a orar, pero no puedo. Pablo está diciendo que su naturaleza es pecaminosa, porque naturalmente somos pecadores. No podemos dejar de pecar. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Sujel Michelén decía, tú no eres un pecador que a veces peca, tú eres un pecador que a veces no peca. A veces dejamos de pecar, mi hermano. No es que a veces pecamos, no, a veces dejamos de pecar, mi hermano. Tú puedes estar ahí sentado, sintiendo en tu corazón pecado. Puedes estar ahí mismo sentado en la casa de Dios y estar blasfemando, estar con rabia en tu corazón, estar enojado con tu hermano. Y aunque luches con eso, incluso con tus pecados inmundos de tu corazón, no puedes con ello. Quieres hacer el bien, pero no puedes. Verso 20, por favor. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, dice Pablo, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Mire, ¿y cuánto estamos en esta condición en el verso 22? Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Y el 23, pero hay un poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Mira el 24. La Reina Valera dice, miserable de mí, está un poco más fuerte. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Señor, te amo, dice Pablo, amo tu palabra, amo la iglesia, amo venir acá, Señor, amo cantar alabanza, amo tu sacrificio, tu atributo, tu amor, tu santidad, te amo con todo mi ser, pero estoy en guerra con el pecado y voy perdiendo. Y lo único que puedo hacer, porque no puedo luchar, es compadecerme de mí mismo y decir que soy un desgraciado, un miserable. Y quiero decirte esto con mucho respeto, mi hermano, pero a la vez con mucho amor, que no hay nadie más miserable quien oculta sus pecados. No hay nadie más miserable que quien oculta sus pecados. Spurgeon decía, el hombre más miserable, el que profesa su fe, comparte con los ministros, está en la iglesia y cuando está solo sale como una rata de su madriguera a pecar a escondidas porque está en constante temor a ser descubierto. Fuerte, pero real. ¿Estaremos en esa condición nosotros? ¿Estaremos en la iglesia siendo un hipócrita?
jugando a ser sigiloso, jugando con el pecado, que nadie descubra nuestro pecado porque queremos mantener una buena imagen, olvidando que el ojo de Dios ve todo. El mismo salmista dice: Dios mío, absuélveme de mis pecados que son ocultos. Él sabía que tenía pecados ocultos. Y si tú no reconoces que tienes pecado oculto, es porque algo está mal. ¿Y a qué quiero llegar, mi hermano? A que el sistema, si este sistema antiguo de sacrificios continuaba, tú podrías sacrificar 1000 bueyes como lo hizo Salomón y todos quedaríamos asombrados de wow, el hermano cuánto sacrificio hizo. Pero al instante, en la oscuridad de tu hogar, cerrando las puertas y las cortinas de tus ventanas y en lo secreto, cometerías los pecados más horribles. ¿De qué servía, mi hermano, si no había un cambio en los corazones de las personas? Pero en la iglesia, mi hermano, seríamos hipócritas, un falso cristiano con una vida inmunda que solo está jugando a ser cristiano, que solo finge en la iglesia. Viviríamos, como dice Pablo, en una miseria, ocultando nuestros pecados secretos, lleno de culpa que nos llevaría a una depresión. Spurgeon también decía: el hombre que es perseguido por perros feroces con grandes dientes, ese hombre que es perseguido es más feliz que el hombre que es perseguido por sus pecados. Tiene una mejor conciencia, lo que quiere decir. Date cuenta, mi hermano, que ahora tenemos un mejor pacto, un mejor sumo sacerdote y que puedes confesarle tu pecado. Puedes volverte a Él, como dijo el salmista: oh Dios, absuélveme de mis pecados que me son ocultos. Pero ¿qué debes hacer, mi hermano? Arrodillarte y acercarte a Él confiadamente al trono de gracia y podrás hallar misericordia, oportuno y socorro en tus momentos de debilidad. Cito a Spurgeon de nuevo, leí mucho a Spurgeon esta semana. Spurgeon dice: vuélvete a Dios. No temo ser considerado arminiano cuando digo así como Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Renuncia a tu placer, a la lujuria, y ruégale a Dios que te dé gracia para renunciar a tu pecado. ¿Te sientes culpable, hermano? ¿Tu pecado te quita el sueño en la noche? ¿Vives en constante desgracia, en constante miseria? ¿Te da vergüenza pecar y después orar? Hermano, hermana, jóvenes que están más expuestos al pecado, señoritas, si tú no estás sufriendo por causa de tu pecado al punto de decir que eres un miserable, es porque no tienes una real conversión. Es porque no has nacido de nuevo y no estás siendo santificado. Y si no estás siendo santificado es porque el Espíritu Santo no está en ti. Y si el Espíritu Santo no está en ti, es porque no eres salvo. Y tal vez, duro decir esto, pero te lo digo porque te amo. Y déjame decirte que esto es lo mismo que le está diciendo el autor de Hebreos a los hebreos. Pues nada perfeccionó la ley, dice el autor de Hebreos en el verso 19. Este sistema de sacrificios, mi hermano, no pudo alcanzar la meta de relacionar al hombre con Dios por la debilidad del hombre. Y aquí la palabra perfección se traduce como salvación. ¿Qué es lo que quiere decir? La ley no pudo ni puede salvar al hombre. Los sacrificios no podían salvar al hombre. Los sacrificios no producían paz en las conciencias de los hombres porque seguían sintiéndose culpables por sus pecados. Porque el propósito de la ley, ratifico lo que dije delante, el propósito de la ley no era salvar al pecador, sino condenar el pecado y hacer que el hombre conociera su necesidad de Salvador.
No basta con que peques, mi hermano, y después hagas la tremenda ofrenda para sentirte bien. No basta que vengas a hacer aseo en la iglesia o que ayudes a los pobres o cualquier tipo de obra. No basta con que digas, Señor, me arrepiento y no lo voy a hacer nunca más. No, ya eso no funciona, decir que no lo vas a hacer nunca más. Porque no puedes obedecer la ley. No puedes, hermano. No lo obedeciste antes, ni menos la vas a obedecer ahora. Porque dice que los que se ponen bajo la ley están bajo maldición. Eso dice Pablo en Gálatas, los trata mal, dice, oh Gálatas insensatos, querían lograr su salvación por medio de las obras y ponerse bajo la ley y se pusieron bajo maldición. Porque dice la palabra, maldito todo el que no cumpliere la palabra de la ley. Pero hay buenas noticias, mi hermano. Si por eso hay un mejor pacto y un mejor mediador. Pero tenía que tocar el tema del pecado para que entendieran lo magnífico que es tener un mejor pacto. El verso 19 continúa diciendo, tenemos la introducción de una mejor esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Cristo, nuestro mediador, nuestro príncipe de paz, nuestro rey de justicia, nuestro sumo sacerdote. Y hermano, esto es tremendo porque todo tu pecado, toda esa culpa, toda tu miseria, toda tu desgracia recae sobre Cristo. Para que la esperanza de salvarte no dependa de ti, sino que dependa de Cristo. Y debido a que nuestra esperanza y nuestra salvación está en manos de Cristo, termina el verso 19 diciendo, si me puede poner el verso 19 por favor, termina diciendo, por la cual nos acercamos a Dios. Y eso, mi hermano, es tremendo. Sin Cristo, tú estás bajo la ira de Dios y a punto de ser consumido. Pero con Cristo ahora eres reconocido como hijo. ¿Recuerda el ejemplo que te puse del presidente? Que te puedes... Bueno, es como que si ese presidente ahora te reconociera como hijo. Eres intocable. Ya no hay culpa. Eso es lo que está diciendo. Bueno, Dios ahora te va a adoptar, te va a reconocer como su hijo y no hay culpa. Ahora, gracias a Cristo, nuestra esperanza, nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente. ¡Wow, hermano! ¡Gloria a Dios por eso! Mire, ya voy terminando. Dice en Santiago, si me puede acompañar con la lectura, mi hermano, Santiago 4:8. Santiago 4:8, Reina Valera. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro príncipe de paz. Y dice, y Él, o sea Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, y este es un llamado, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mi hermano, y esto está está haciendo una referencia al sistema de sacerdocio, porque los sacerdotes para hacer sacrificios se tenían que purificar, tenían que lavarse, pero tenemos que hacer lo mismo, pero en presencia de Cristo. Ellos se tenían que purificar, cambiar sus vestiduras para entrar al lugar santísimo, pero ahora nosotros lo hacemos por medio de Cristo. Sigue diciendo Santiago, purifíquense, el verso 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en alegría. ¿Qué quiere decir? Que ese pecado te duela. Aflígete, laméntalo, humíllate, llora por tu pecado. Un comentarista dice que ese pecado que te causó alegría y gozo momentáneo, transfórmalo en el lloro y arrepentimiento y en tristeza. Y termina diciendo Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, hermanos, delante del trono del Señor. Eso es lo mejor de este nuevo pacto, que ya no hay sacrificio, nos humillamos delante del Señor y no hay juicio en el trono de la gracia, hay exaltación.
Humíllate, hermano, así como el hijo pródigo que volvió en sí y fue a su padre y le dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué recibió? ¿Humillación? ¿Recibió juicio? ¿Qué hizo el Padre? ¿Lo exaltó? Porque como dice su palabra, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Y contrito significa con pena, con dolor. Que tu pecado, mi hermano, te produzca tristeza para que te puedas acercar a Dios. Humíllate, acércate a Dios, que Él ponga el querer en ti como el hacer, y ese pecado que te atormenta, que te produce tristeza, ahora produzca una mayor solicitud, produzca una indignación hacia el pecado, un temor hacia Dios, un ardiente celo y una vindicación, una exaltación. Cristo es nuestra esperanza y estamos firmes en Él. Que puedas desear a Cristo, mi hermano. Si en este momento el pecado te tiene apartado, que puedas desear a Cristo como ese ciervo que brama por las aguas. ¿Usted ha visto ese cuadro del ciervo que brama por las aguas? Ese ciervo, ¿cierto?, que está en un caudal, con un paisaje muy bonito, cordilleras, árboles, todo lindo. Bueno, ese cuadro está mal. Ese ciervo debería estar en el desierto más seco, con árboles secos, en el clima más desértico. Porque ese ciervo brama. ¿Usted ha escuchado el bramido de un ciervo? Es como un llanto, es como un grito desgarrado. Ese ciervo brama por agua. No brama por las aguas, que está al lado de las aguas. No, él necesita agua. Él brama por agua, él necesita el agua. Mi hermano, que así puedas sentir, que así puedas necesitar la presencia del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabes que el salmista anhelaba? La única forma de acercarse a Dios era en el templo. ¿Y sabes dónde estaba el salmista? Estaba deportado, estaba lejos de su país. Y mi hermano, tú que tienes la iglesia cerca, tú que te puedes arrodillar y entrar a la presencia del Señor, estás permitiendo que el pecado te aparte de Él. Tú que puedes participar de un mejor pacto. Y termino, mi hermano, continuando con la lectura que estaba en Romanos 7. Romanos 7:22, por favor, mi hermano, en la NTV. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está en mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y el 25. Gracias a Dios, la respuesta o la esperanza está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Voy a continuar en el verso 8, porque es la continuación del 7. Está el 7, 8. Continuamos con el verso 8, que es el mismo tema. Dice, por lo tanto, 8.1, NTV. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y mire, leí todo esto para llegar a Romanos 8.3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros.
Dios en su trono, mi hermano, golpeó la mesa y dijo, queda abrogado el mandamiento anterior, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ahora les entrego a Cristo, en quien tienen un mejor pacto. Por lo cual nos podemos relacionar con Dios por medio de Jesús. Y ahora los que estábamos lejos, fuimos acercados. Ya no seremos más consumidos por la santidad de Dios, el pago ya está efectuado, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y Dios responderá con misericordia y gracia. Termino con esto, que dice el Catecismo Mayor de Westminster, dice, ¿cómo intercede Cristo? Cristo intercede mediante su continua presencia delante del Padre en el cielo, en nuestra naturaleza, por los méritos de su sacrificio y obediencia en la tierra, declarando su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes, respondiendo a todas las acusaciones contra ellos y procurándoles tranquilidad de conciencia, a pesar de sus diarios fracasos y el acceso libre al trono de la gracia. Wow, mi hermano, este pacto era lo que necesitábamos. Es muchísimo mejor, mi hermano. Ya no necesitamos hacer sacrificios, ya no necesitamos ser rigurosos con la ley. ¿Y sabes lo que es más maravilloso, mi hermano? Es que la ley no salvó a nadie porque no la podíamos cumplir. La ley dice que no llevó a nadie a Dios. Pero ahora que por Cristo nos podemos acercar a Dios, Dios me lleva la ley para que la pueda cumplir. Y ahora puedo cumplir la ley porque estoy en Cristo. Ahora puedo obedecer sus mandamientos porque tengo su Espíritu Santo dentro de mí y Él me ayuda a cumplir sus mandamientos. Pero no es por la ley que llego a Cristo, sino que es por Cristo que puedo cumplir la ley. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar al Señor. Y qué perfecto, qué maravillosos son los planes de Dios, mi hermano. Que saber que todo depende de Él y que tenemos una esperanza firme en Él. Oremos al Señor, mi hermano. Gracias te damos, Padre Santo, por esta lección de la palabra. Señor, y en esta hora, Señor, rogamos a ti, Señor, y oramos, Señor, y nos acercamos al trono de gracia, primeramente, Señor, humillándonos delante de tu presencia. Señor, exponiendo nuestros pecados, Señor. Sabemos que hemos pecado, Señor, sabemos que somos pecadores, sabemos que no somos buenos. Señor, pero también confiamos y tenemos fe en que tú llevaste ese pecado en la cruz y tú pagaste por ello. Señor, por lo tanto, como tú eres nuestro justificador, como tú eres nuestro sacerdote y nuestro abogado, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, Señor. Señor, para hallar oportuno socorro, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, quizás cuántos aquí, Señor, están siendo atormentados por pecados que tienen ocultos, por pecados, Señor, remanentes que quedaron en nuestras vidas. Señor, dale fuerza, dale vigor, Señor, para que puedan luchar con eso. Señor, dale de tu perseverancia, Señor, no los sueltes. Señor, que puedan humillarse y reconocer que solo tú eres Dios, Señor. Y que puedan hallar gracia, misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia de ti hacia nosotros y por tu palabra y por este nuevo pacto que tú nos has dado, Señor. Gracias porque ahora nos podemos relacionar mejor con Dios y le podemos llamar Padre y Él nos puede llamar Hijo. Gracias por tu sacrificio y por hacer la obra de sumo sacerdote. Gracias por este mejor pacto, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos y te damos la honra y la gloria por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.